Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas? Espero que estén todos muy bien. Hoy les hablaré de un temazo, un temón, como es el infarto agudo del miocardio. En primer lugar, vamos a hablar de la irrigación del corazón. El corazón es irrigado por arterias que se llaman arterias coronarias, las cuales nacen de la raíz de la arteria aorta. El gran vaso, la aorta, ¿no es cierto?, que lleva la sangre oxigenada hacia todo el organismo. Los primeros vasos o ramas que nacen de la arteria aorta son las arterias coronarias derecha e izquierda. Aquí estamos viendo la arteria coronaria derecha, cómo sigue por el surco atrioventricular derecho, se dirige hacia la cara inferior o diafragmática hasta llegar al cruce del surco interventricular posterior, por donde discurre, por donde se continúa finalmente para llegar hasta la parte final del surco por su cara inferior. Por otra parte, también la rama derecha da una rama, que es la rama marginal de la arteria coronaria derecha, que da la irrigación por el lado derecho hacia todo el ventrículo derecho. También es importante señalar que la arteria coronaria va a irrigar los dos marcapasos que tiene el corazón. El marcapaso principal, que se aloja en la desembocadura de la vena cava superior, el nodo sinoatrial o nodo sinusal, y el segundo marcapaso que se ubica también en el atrio derecho, cerca de la válvula atrioventricular derecha, como es el nodo atrioventricular. ¿Ok? Por otra parte, vemos cómo está emergiendo la arteria coronaria izquierda por detrás del tronco de la arteria pulmonar para seguir por el surco atrioventricular izquierdo. Y al poco andar se divide en dos ramas terminales. La arteria descendente anterior o interventricular anterior va a seguir por el surco atrioventricular anterior hasta la base para dar una anastomosis que se va a anatomosar con la rama terminal de la arteria descendente posterior o interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. Esto es muy importante. Acá también vemos una rama de la descendente anterior que va a dar irrigación hacia la punta del corazón, hacia la parte lateral baja del corazón. Y por otra parte vemos que una continuación de la arteria coronaria izquierda es la arteria circunfleja, que sigue por el surco atrioventricular hacia la cara posterior y da irrigación de toda la cara posterior y lateral superior del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante tenerlo en mente, dado que en los infartos agudos miocardio van a ser relevantes qué rama terminales o qué ramas basales de la arteria coronaria izquierda son las que presentan la obstrucción que va a causar el infarto agudo al miocardio. Síndrome coronario. La manifestación clínica más frecuente del síndrome coronario agudo es el dolor precordial de tipo opresivo, irradiado hacia el brazo izquierdo o hacia el ángulo de la mandíbula y acompañada por diaforesis y náusea. La arteriosclerosis coronaria, que es la causa principal que causa y desencadena el infarto agudo miocardio, está esquematizada en esta figura donde vemos simbolizado una arteria coronaria normal sin la placa de aterosclerosis, como está acá, que va ocluyendo el lumen de la arteria coronaria, hasta finalmente ocurrir un accidente en el cual se va a desgarrar el endotelio de la arteria coronaria y se va a producir el infarto agudo al miocardio. Fisiopatología del infarto agudo al miocardio. La causa más frecuente del IAM es una trombosis, como dijimos, de la arteria coronaria secundaria a un accidente de la placa ateromatosa que está ocluyendo el lumen de la arteria coronaria correspondiente, lo que va a comprometer en mayor o menor grado el flujo sanguíneo al corazón, es decir, el aporte de oxígeno y nutrientes para las células del miocardio, lo que se manifiesta en forma aguda como una angina de pecho, un dolor de pecho opresivo por la interrupción abrupta del flujo sanguíneo que es temporal. Y si es permanente la obstrucción, hablamos de un infarto agudo al miocardio. El IAM, por lo tanto, va a ocurrir siempre en un vaso que tiene una placa ateroma, la cual se va a fisurar, se va a romper, se va a ulcerar y va a producir la obstrucción de la arteria completa y la necrosis del músculo cardíaco correspondiente. Lo mismo acá, aquí está mostrando ya un ejemplo de la arteria coronaria, cómo está ocluyéndose en la zona. Tenemos una placa de ateromatosa
con un núcleo lipídico y el lumen pequeño acá, el endotelio que se rompe y se genera un gran trombo. ¿Ok? Esto siempre y cuando estemos hablando de una placa inestable, es decir, que tiene una capa de colágeno recubriendo este tejido que está formando la placa muy delgado. Si se fijan acá, está obstruyendo el lumen, constriñe, obstruye y finalmente se fisura y se rompe y se forma un trombo que va a impedir el flujo sanguíneo del corazón. En esta imagen estamos viendo cómo la obstrucción de una arteria coronaria, ¿no es cierto?, una de sus ramas, va a impedir que llegue sangre oxigenada, rica en nutrientes, en una zona que depende de esa rama, la cual se va a necrosar, la parte muscular que refleja el resultado final de la obstrucción de la arteria. Esta imagen muestra que entre más distal a un vaso sanguíneo, es decir, entre más pequeño es el vaso, el accidente vascular va a ser más pequeño, como vemos acá. Entre más proximal, ¿no es cierto?, entre más grande el lumen de la arteria y la zona que irriga, más grande va a ser el infarto. Aquí estamos viendo un infarto masivo de la coronaria izquierda, ¿ya? Entre más grande el infarto, va a producir probablemente la muerte del paciente, dada la magnitud del compromiso de la necrosis del músculo cardíaco. Criterio diagnóstico del infarto agudo del miocardio: tenemos que tener un cuadro clínico sugerente, es decir, un dolor precordial que sugiera, ¿no es cierto?, que algo está pasando en ese corazón. Sin embargo, tenemos que tener también otros exámenes que apoyen el diagnóstico, como son los cambios en el electrocardiograma, alteración del segmento ST y de la onda T en diferentes derivadas del electrocardiograma que nos van a decir dónde está ocurriendo el infarto. Finalmente, el gold estándar para hacer el diagnóstico final del infarto van a ser la elevación enzimática o biomarcadores del músculo cardíaco, que van a estar elevados en un infarto. O finalmente se puede evidenciar una muerte abrupta del paciente post-morte. Por medio de la autopsia se va a saber qué exactamente ocurrió con el paciente, que fue un infarto agudo del miocardio. Dolor precordial en el infarto agudo del miocardio opresivo, que tiene que ser mayor a 30 minutos, puede irradiarse a los hombros, mandíbula, hacia el cuello, hacia la espalda, hacia la región del epigastrio, hacia los miembros superiores, predominantemente brazo izquierdo y al resto del tórax anterior, y se va a acompañar de disnea, dificultad respiratoria, náusea, emesis, vómito, palpitaciones, diaforesis, sudoración y ansiedad en el paciente. Al examen físico podemos encontrar palidez y frialdad de extremidades, un dolor precordial prolongado, como dijimos, que tiene que ser mayor a 30 minutos, acompañada de diaforesis. Hasta que no se demuestre lo contrario, es un infarto agudo del miocardio en curso, en evolución, que hay que descartar por medio de un electrocardiograma sugerente, ¿no es cierto? Y por supuesto que hace el diagnóstico final es el marcador enzimático, las enzimas cardíacas. Puede presentar el paciente también taquicardia o hipertensión. En este caso, un 25% de los pacientes pueden presentar estas manifestaciones en los infartos anteriores del corazón, es decir, de la coronaria izquierda. Pero también puede presentar bradicardia y o hipotensión en un 50 o más por ciento en los infartos diafragmáticos que corresponden a infarto referido a la arteria coronaria derecha. Criterio electrocardiográfico del infarto agudo del miocardio: tiene que presentar una elevación del segmento ST, que vamos a ver en una imagen más adelante, que persista por más de 24 horas. Tiene que ser mayor a 2 milímetros en las precordiales o 1 milímetro en la derivación estándar del electrocardiograma. Pueden aparecer ondas Q patológicas recientes, puede haber pérdida de voltaje de los complejos QRS, infartos Q o no Q, va dependiendo de la etapa en la cual hacemos el diagnóstico del infarto. Y por lo menos tienen que haber 2 derivaciones contiguas afectadas. Como dijimos, el examen de oro para confirmar el infarto agudo del miocardio son las enzimas cardíacas, las cuales son proteínas provenientes del tejido cardíaco y que se liberan a la circulación sanguínea como consecuencia del daño al miocardio. Tenemos las troponinas cardíacas específicas que aumentan más de 20 veces al valor normal para hacer el diagnóstico.
Los niveles pueden permanecer elevados por 7 a 14 días después del jam y nos permite hacer un seguimiento de la evolución del infarto agudo al miocardio. Aquí tenemos una imagen que muestra los diferentes marcadores que se utilizan y se utilizaron para saber, ¿no es cierto?, y confirmar el diagnóstico definitivo de un jam. Como dijimos, hoy día se utilizan las troponinas para hacer el seguimiento y diagnóstico del jam. Aquí vamos a analizar los cambios eléctricos en la cardiopatía isquémica. Vamos a ver lo que es la isquemia cardíaca, lo que es la lesión y lo que es la necrosis. En la isquemia hay una baja de aporte de sangre al miocardio. Esta disminución se debe a que las arterias se encuentran obstruidas por una placa ateroma y a esto se le llama coronariopatía, es decir, enfermedad de las arterias coronarias por la enfermedad aterosclerótica, lo cual va a manifestarse como isquemia, que clínicamente se presenta como un dolor precordial que persiste como un infarto o necrosis miocárdica. Aquí estamos viendo los cambios eléctricos en la cardiopatía isquémica. Esta es una onda QRS, onda T normal. Aquí vemos la elevación en primera instancia en la isquemia de segmento ST. Baja acá en las horas siguientes el segmento ST, baja la onda R, aparece una onda Q que estamos viendo acá, incipiente. A los 1 o 2 días se invierte la onda T y la onda Q se profundiza. A los días se normaliza el segmento ST, hay inversión de la onda T, pero persiste la onda Q. ¿Se fijan? Aquí ya se normalizó el segmento ST y la onda T, pero persiste la onda Q y esto va a persistir mientras el paciente viva, ¿no es cierto? Que es las huellas, es el estigma que deja el infarto, que nos señala que hay necrosis y se reparó en esta zona. Esto es importante recordar para interpretar los electrocardiogramas. Acá tenemos el corazón y nos ayuda a interpretar la derivada estándar, ¿no es cierto?, que tiene el corazón. Aquí vemos cómo la derivada 2, la derivada 3 y ABF nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de la cara inferior del infarto agudo al miocardio. Por su parte, la derivada D1 y ABL nos van a dar cuenta del infarto de la región lateral del ventrículo izquierdo. Y acá vemos que ABR en realidad está en una zona neutra en el tabique interatrial que separa el atrio derecho e izquierdo. Es una zona que nos da información del corazón. Lo importante es entender la ubicación de las precordiales. Se fijan acá B1, B2, B3, B4, B5, B6, que nos van a dar, ¿no es cierto?, cuenta de la isquemia que van a sufrir diferentes segmentos de la cara anterior del corazón y cara lateral en el lado izquierdo. Nuevamente la imagen, estamos viendo acá, vemos cómo en esta imagen que corresponde a un TAC, en la cual vemos que la derivada D3, D2 y ABF nos van a ayudar a visualizar, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma un infarto de la cara inferior diafragmática que es irrigada por la arteria coronaria derecha. En cambio, las precordiales que estamos viendo acá, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿no es cierto? Vemos cómo nos va señalizando dónde puede estar el infarto en la cara anterolateral del corazón izquierdo. Derivación precordial, es importante que sepan dónde se ubican los electrodos en el electrocardiograma de las precordiales. Tenemos B1 que se ubica en el cuarto espacio intercostal derecho, ¿no es cierto?, en la línea paraesternal derecha. B2 en el cuarto espacio intercostal borde externar izquierdo. B4, que es importante acá, que se ubica en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, que se ubica a la punta del corazón. ¿Ok? Tenemos por otra parte B3 que va en un espacio equidistante entre B2 y B4. Por otra parte tenemos B5 que se ubica en el quinto espacio intercostal en la intersección con la línea axilar anterior. Y B6 que se va a ubicar en el quinto espacio intercostal en la intersección con la línea axilar media. Todo esto para seguir la topografía del corazón por esta zona y nos va a ayudar a saber qué arteria coronaria es la afectada y además qué rama, en este caso hacia el lado izquierdo, es la afectada, si es la rama circunfleja o la descendente anterior.
Localización del infarto. Esto nos ayuda, esto es un resumen. Un infarto de la cara inferior o diafragmática que vimos hace un rato solamente se pueden visualizar en la derivada D2, D3 y ABF. Un infarto de la cara septal en el septum por anterior se va a visualizar en la derivada B1 y B2. Un infarto de la cara anterior se va a visualizar entre B2 y B4. Recordar que la punta del corazón está apuntando hacia B4. Y nos va a ayudar mucho el infarto de la cara lateral, ¿no es cierto? La derivada de 1 y ABL lateral alto, que es rama de la circunfleja de la coronaria izquierda. En cambio, la parte inferior de la cara lateral del ventrículo izquierdo está dada por la rama B5, B6 de la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Lo mismo acá, localización del jam anterolateral que abarca la derivada de 1 ABL en la parte lateral alta del ventrículo izquierdo, un B1 hasta B6 que abarca toda la cara anterolateral del corazón. Un infarto anteroseptal en el septum interventricular por anterior se puede visualizar entre B1 y B2. Un anteroapical en B3 y B4 como vimos, la punta del corazón apunta hacia B4. Y la cara inferior del corazón de 2, D3 y ABF, como dijimos anteriormente. ¿Se fijan? Que es muy relevante para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico de las coronarias que están afectadas. Lateral del ventrículo izquierdo en la parte baja por la derivada B5, B6 que son ramas de la coronaria izquierda. En cambio, de 1 a BL lateral alto son ramas de la circunfleja que también es rama de la coronaria izquierda. Fija, este es un resumen para que lo tengan en mente. Afectación de la arteria coronaria derecha, derivada de 2, de 3 y ABF, afectación de la arteria coronaria izquierda, la rama descendente anterior, ¿no es cierto? En la cual podemos ver un compromiso de B1, B2, B3 hasta B4. ¿Ya? En cambio, la rama circunfleja de la coronaria izquierda en la parte alta va a estar afectada por D1 a BL y B5 y B6 en la parte inferior. Este es un electrocardiograma en el cual estamos viendo que está afectada la derivada D2, D3 y ABF. ¿Se fijan el supranivel que se ve en esta derivada? Acuérdense que estas derivadas corresponden a la cara diafragmática o cara inferior del corazón. Por lo tanto, que es dada su irrigación por la arteria coronaria derecha. Tratamiento del JAM. El tratamiento inicial del paciente es oxigenoterapia. Se administran 2 a 3 litros por vía de una cánula nasal. Puede ser la primera medida de emergencia hospitalaria o en la propia ambulancia con el paciente. Analgésico para el manejo del dolor. Recordemos que el dolor puede ser muy intenso, un dolor torácico intenso y persistente, en la cual, si estamos en el servicio de urgencia, se va a administrar morfina en baja dosis. Por otra parte, también se va a administrar nitrato, como la nitroglicerina, que son vasodilatadores mixtos que actúan disminuyendo el trabajo del corazón, bajando las necesidades de oxígeno del corazón. Esto por vía sublingual. Además podemos dar beta bloqueante que van a bajar los efectos adrenérgicos que está accionando el simpático, con lo cual va a bajar el cronotropismo, es decir, la frecuencia cardíaca y el entropismo del corazón, y como resultado de ello va a bajar la poscarga y el entropismo del corazón, es decir, baja el trabajo cardíaco. Y de esta manera bajan los requerimientos de oxígeno del corazón. Benzodiazepina, de todas maneras, vamos con ansiolítico, el paciente está inquieto, está asustado y eso genera más liberación de adrenalina y genera más contracción del corazón, aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, aquí se le da diazepam al paciente para tranquilizarlo y bajar la ansiedad.
De esta manera bajamos su estado adrenérgico. Por otra parte, también se dan antiagregantes plaquetarios, los cuales son medicamentos que van a impedir la progresión de la trombogénesis. Los más utilizados, recordar que son la aspirina en baja dosis y el clopidogrel, uno de los medicamentos más importantes en el tratamiento del infarto agudo del miocardio son los trombolíticos, que tienen como objetivo disolver en forma temprana la formación de este trombo que está ocluyendo el flujo sanguíneo arterial. Aquí se usan la estreptoquinasa, uroquinasa o un activador plaminógeno tisular. Los trombolíticos van a ser fundamental si se administran durante las primeras 6 horas de iniciado el dolor. Es decir, entre más precoz la administración de los trombolíticos, que van a permeabilizar la arteria coronaria, van a reducir la isquemia, van a reducir la necrosis del corazón, va a ser muy beneficioso en esta etapa. También se puede dar inhibidores de la ECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2. Con eso bajamos la presión arterial, con eso bajamos los requerimientos y el trabajo cardíaco. También aspirina de bajo peso molecular, si es que se genera un gran infarto que vaya a producir un enlentecimiento de la circulación del corazón y la posibilidad de formar trombo intracavitario que puedan desprenderse posteriormente y producir un accidente vascular. La reperfusión del YAM, en infarto agudo del miocardio, va a ocurrir espontáneamente un 20%, pero con la trombolisis de reperfusión, sobre todo en las primeras 3 horas, va a ser de un 50-70%, que esto es muy importante. Por lo tanto, en la reperfusión exitosa va a estar seguida de un descenso importante del segmento ST y de las enzimas cardíacas. Si les gustó el video, dale un like y compártela con tus amigos. Si no estás suscrito, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de fisiopatología. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.